Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro live de todos los miércoles, en donde nos encanta que se conecten, donde nos encanta que tú estés allí pendiente de la palabra que Dios trae para sus vidas. Y tan cercanos a nuestro evento de vida sobrenatural, dos preguntas para hacernos. Uno, ¿creemos que vida eterna es exclusivamente un boleto para el cielo? Y lo segundo es, ¿creemos que es difícil o imposible escuchar la voz de Dios para nuestras vidas? Eso es algo que tenemos que derribar de nuestra mente, porque por eso la palabra dice que renovaos nuestra mente. Y es algo con lo que queremos que hoy te quedes con un mensaje que el año pasado el pastor Chad enseñó sobre eso. Es un abrebocas a lo que va a ser nuestro tiempo de vida sobrenatural en este abril del 24, 25 y 26. Prepárate, prepara tu corazón en esta noche, lleva tu espíritu a que tu espíritu pueda sentarse, recibir esta palabra y que podamos estar listos y dispuestos para lo que va a ser el fin de semana. Te invito a que vayas conmigo al mensaje del pastor Chad. Well, if you have your Bible, let's turn to John chapter 3. Bueno, si tienes ahí tu Biblia, vamos a Juan capítulo 3. Now, how many of you know a scripture in John chapter 3? ¿Cuántos de ustedes saben, han leído a Juan 3? John chapter 3, verse 16, probably. Y probablemente Juan 3:16. Well, it says this, for God so loved the world Y dice, de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only begotten Son, que ha dado a su Hijo unigénito, that whoever believes in him para que todo aquel que en él would cree not perish, no se but pierda, have everlasting life. mas tenga vida eterna. Now, when most people hear that scripture, Cuando la mayoría de las personas escuchan esa escritura, we look at everlasting life or eternal life miramos la vida eterna as getting to go to heaven. como ir al cielo. And I am so thankful that when I take my last breath, Y estoy muy agradecido que cuando dé mi último when I aliento, step out of this body cuando ya salga de este and I get cuerpo my better body, y tenga un mejor cuerpo, I get to stand before Jesus in heaven. voy a estar de pie delante de Jesús en el cielo. But Pero there's more to eternal life hay mucho más en la vida eterna than just getting to go to heaven. que solo llegar al cielo. Because for a long time, Porque por mucho tiempo salvation was preached la salvación ha sido predicada from this standpoint. a este punto, You need to get saved en la que te dicen tú tienes que ser salvo so that you don't go to hell. para que tú no vayas al infierno. And so people were receiving salvation Entonces la gente recibía la salvación Eternal life, o la vida eterna so they didn't have to burn. para que no se quemaran. But then things changed somewhat. Pero luego las cosas cambiaron un poco And then salvation began to be preached this way, y luego la salvación empezó a ser predicada de esta manera, that you need to receive Jesus, que tú necesitas recibir a Jesús, have eternal life, tener vida eterna so you can go to heaven. para que tú puedas ir al cielo. And there very much is a hell. Y cuando hay un cielo, We don't want anyone to go there. un infierno, no queremos ir allá. And there very much is a heaven, Y aún cuando hay un and we cielo, want everyone to go there. de todas maneras queremos que todos vayan allá. But not going to hell Pero no ir al infierno or going to heaven, o ir al cielo, that is not the primary focus of eternal life. ese no es el enfoque principal de la vida eterna. Look at John chapter 17 Les quiero mostrar en Juan and 17, verse 3. en verso 3. This is where Jesus is praying in the garden. Aquí es donde Jesús está orando Oops, allí sorry. en el jardín. He's about to go to the garden. Y bueno, él está a punto de ir al He's in the jardín. upper room with the disciples. Está en el aposento alto con los discípulos And he prays this supernatural prayer. y está orando esta oración sobrenatural. And John 17 and verse 3, he says this, En Juan 17:3 dice, and this is eternal life, y esta es la vida eterna, that they would know you, que te conozcan a ti, the only true God, el único Dios and verdadero, Jesus Christ whom you have y a sent. Jesucristo a quien has enviado. Out of the mouth of Jesus, De la boca de Jesús, he said, this is what eternal life is all about, él dijo, esto es de lo que la vida eterna se trata, to know you. conocerte a ti. See, eternal life, Entonces la vida eterna it's not about not going to hell no se trata de no ir al infierno or going to heaven. o solo ir al cielo. It's about knowing Jesus. Se trata de conocer a It's Jesús. about getting to know the Father.
Se trata de conocer al Padre. Now, a wonderful byproduct of salvation, Ahora, un maravilloso resultado de la of salvación everlasting y life, de la vida eterna is I get to go to heaven. es que puedo ir al cielo. And I'm so very thankful for that. Y estoy muy agradecido por eso. But Pero the primary focus el enfoque principal of eternal life, de la vida eterna everlasting life, y de la vida eterna, salvation, de la salvación, is I get to know Him. es que puedo conocerlo a Él. And I get to know Him not just when I get to heaven, Y lo puedo conocer a Él no solo cuando llegue al cielo, I can know Him right here. lo puedo conocer ahora mismo. And I can know Him right here Y lo puedo conocer aquí in the mismo, very same way en la misma manera that I will know Him que lo voy a conocer when I get there. cuando llegue al cielo. And the reason that I know that Y la razón por la cual sé eso is because Jesus proved it was possible. es porque Jesús probó que eso era posible. Look at John chapter 5 Mira Juan capítulo 5 and look at some of the things that Jesus says. y mira algunas de las cosas que Jesús dijo. John chapter 5 and verse 19. En Juan capítulo 5 verso 19, Jesus said, "Most assuredly I say to you, the Son can do nothing of himself, respondió entonces Jesús y les dijo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, but what he sees the Father do. sino lo que ve hacer al Padre. For whatever he does, Porque todo lo que el Padre the hace, Son also does in like manner. también lo hace el Hijo igualmente. For the Father loves the Son Porque el Padre ama al Hijo and shows him all the things that he himself does. y le muestra todas las cosas que Él hace. And he will show him greater works than these so that you would marvel." Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Now, Jesus is not saying these things as God. Jesús no está diciendo estas cosas como Dios. He's saying these things as a man anointed by God. Él está diciendo estas cosas como un hombre ungido por He's Dios. saying these things as the child of God. Él está diciendo estas cosas como el Hijo de Dios. Now, yesterday we looked at some of these things. Ayer miramos un poco de esto. From this standpoint, Ahora, desde este punto, that you can look at Jesus as an excuse, tú puedes ver a Jesús or you can look at Jesus as a possibility. como una excusa o como una posibilidad. If you see Jesus doing life as God, Si tú ves solo a Jesús haciendo su vida como we certainly Dios, worship him, obviamente le vamos a adorar. but it excuses us from doing life like Pero that. eso nos va a dar una excusa para que podamos vivir la vida como Él. But if we see him doing life as us, Pero si lo vemos a Él haciendo la vida como nosotros, then it shows us possibilities entonces Él nos muestra son las of what's posibilidades available for us de lo too. que está disponible para nosotros. Now, just for a little bit of review, Ahora quiero mostrarles in Hebrews chapter 2, en Hebreos capítulo 2 it says this about Jesus. Hebrews chapter 2 and verse 14. Hebreos 2:14. "Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesus likewise shared in the same." él también participó de lo mismo. In verse 17 it says, Y en el verso 17 dice, "Therefore in all things he had to be made like his brethren." por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Verse 18, Verso 18. "For in that he himself has suffered being tempted, Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, he is able to aid those who are tempted." es poderoso para socorrer a los que son tentados. So right here it shows us Entonces aquí mismo nos muestra Jesus is doing life just like me. que Jesús está haciendo la vida tal como yo. He has a body just like me. Él tiene un cuerpo tal como yo. He has a soul just like me. Él tiene una mente así como yo. He could be tempted in every single way, Él puede ser tentado en cada just manera, like me, así como yo, except he didn't sin. excepto que él no pecó. So right here what we find out Entonces, aquí mismo encontramos is that Jesus had no advantage over me es que Jesús no tiene ninguna ventaja when he was walking on de the mí, earth. cuando él estaba caminando aquí en la tierra. He had a body like me, Él tenía un cuerpo como yo, emotions like me, tenía emociones como a yo, mind like me. tenía una mente como yo. And in John chapter 5, Y en Juan capítulo 5 he tells us two things. nos dice dos cosas. He shows us that number one, Nos dice, número uno, he didn't know everything. que él no sabía todo.
And number two, Y número 2, the Father is showing him everything that he does que el Padre le muestra todo lo que hace and even greater things. y aún mayores cosas. And why was that? ¿Y por qué era eso? He says, because the Father loves me. Es porque él dijo, porque el Padre me ama. He loves the Son. Él ama al Hijo. And yesterday we saw Y ayer vimos that Jesus is the firstborn son, que Jesús es el primogénito and we are the secondborn y sons. nosotros somos los que nacimos de segundas. That as is the firstborn, Y así como es el primer hijo, so are we. también somos nosotros. If you want to understand what's available to the child of God, Si tú quieres entender qué es lo que está disponible para los hijos de Dios, then look at the first child of God. entonces mira al primogénito. And you also have to realize this, Tienes que darte cuenta de is eso. that when Jesus said the Father shows me everything that he does, Es que cuando Jesús dijo que el Padre me muestra todo lo que hace and he's going to show me even greater y things, que me va a mostrar mayores cosas, these are not things that God showed him before he came to earth. esas no son cosas que nos va a mostrar antes de que Él vuelva a la tierra. These are things that God is showing him while he is on the earth. Son cosas que nos muestra mientras está en la tierra And remember, he's the righteousness of God. y que Él le mostró mientras estaba aquí. He's perfect, he's complete, Que Él está en la justicia, que está completo, he's sinless. que Él no tiene pecado. And when you and I receive Jesus as our Y que Savior, cuando tú y yo recibimos a Jesús como we nuestro become one in Salvador, Christ. nos convertimos en uno con Cristo. We become the righteousness of God Nos in convertimos Christ. en la justicia de Dios en Cristo. We become perfect. Nos convertimos en We become perfectos, complete in Him. completos en Él. That there's no thing in this world Que no hay alguna cosa en este mundo that can condemn me que me pueda condenar because I've been made perfect porque he sido hecho perfecto in Christ. en Cristo. That puts me in the very same position as Jesus Eso me pone en la misma posición que when He Jesús walked on the earth, cuando Él caminó en la tierra, except excepto it's actually a little better que es un poco mejor because Jesus was living on the earth porque Jesús estaba viviendo en la tierra under the limitations bajo la of limitación the old covenant. del antiguo pacto. And you and I, Y tú y yo, now I know this doesn't sound right, yo sé que You're- posiblemente lo que vas a escuchar no suene tan bien, but according to the scripture, pero de acuerdo con la escritura, you and I tú y yo, actually have it better de hecho, tenemos than un Jesus mejor did when he walked pacto on the earth. de lo que tenía Jesús cuando Él caminó en la tierra. Now, our position with the Father is no different, Ahora, nuestra posición con el Padre no es diferente, but he had to fulfill every single piece of the old covenant. pero es que Él tuvo que cumplir cada una de las partes del He antiguo was pacto. walking under the limitations of the old Él covenant. estaba caminando bajo las limitaciones del antiguo And pacto. after Jesus was raised from the dead, Y después de que Jesús fue it was resucitado the entre los very muertos, first time fue la primera vez in his life and ministry en la vida, en su that ministerio, he said, "Now all power que Él dice, ahora And todo all poder authority y toda in autoridad heaven and on en el earth, cielo y en la tierra it's mine." me ha sido dado. And then he gave that power and authority to the church. Y también le dio ese poder y autoridad a la iglesia. So what you see Jesus walk in on the earth, Entonces, cuando ves a Jesús caminando en la tierra, it's actually the floor for the church, not the ceiling. cuando lo ves a Él haciendo todo lo que hizo mientras caminaba, ese es el piso, no el Or you could techo say para la iglesia. it's the minimum, Puedes decir, es lo mínimo, not the maximum. no lo máximo. So when you see what Jesus does on the earth, Entonces, cuando ves lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, and not just in the area of the miraculous, y no solo en el área de lo milagroso, but also in his fellowship with God, sino en su comunión con Dios, it shows you what's possible for us. te muestra lo que es posible para nosotros. You see, for so long Puedes ver que por mucho tiempo throughout the church, en la historia de la iglesia it's been told us this: se nos ha dicho esto: you never know what God's going to do. tú nunca sabes lo que Dios va a hacer. He's so mysterious in all his ways. Todas sus maneras son misteriosas, sus caminos. You could never really know him. Nunca puedes conocerlo bien. But Jesus tells us that we can. Pero Jesús nos dice que sí podemos conocerlo. He said, "The Father loves me, Él dice, el Padre me ama and he shows me all that he does. y me muestra todo lo que And hace. he's going to show me even greater things." Y me va a mostrar mayores cosas. Well, in this prayer in John 17, Y en esta oración en Juan 17, if you look at verse 20, si miras el verso 20, verse 23,
El verso 23, perdón. Jesus says this, Jesús dice I esto, in them and you in me, yo en ellos y tú en mí, that they would be made perfect, para que sean perfectos, and that the world would know you have sent me. en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste. And underline this in your Bible, Y puedes subrayar esto en tu and Biblia. that you have loved them Y que los has amado a ellos as you have loved me. como también a mí me has So amado. in the very way that God loves Es Jesus, decir, en la misma manera en la que Dios It's the ama a exact same Jesús, way es la misma manera that he loves you and me. en la que Él te ama a ti y a mí. Now, if he loved Jesus, Ahora, si Él ama a Jesús, and because he loved Jesus, y como Él ama a Jesús, he would show him things Él le mostraba cosas and reveal things to y le him. revelaba cosas a And Él. if he loves me, Pero si Él también me ama a way he mí, loves de la Jesus, misma manera en que amaba a that means he will Jesús, show me eso things significa que también me va a mostrar and reveal cosas a things mí to me. y me va a revelar cosas a And he mí will show things y to les va a you mostrar cosas a ustedes and reveal things to y les you va a revelar cosas a ustedes that no one has ever heard before. que nunca antes nadie ha escuchado. That tells me Eso me dice I should be expecting que yo debería estar esperando God to show me things. que Dios me mostrara cosas. And not only when I come to church on Sunday. Y no solo cuando venga el domingo en la mañana a la iglesia. It could be when I'm in my car, Puede ser mientras estoy en mi carro, when I'm taking a shower, mientras me estoy duchando, when I'm sitting outside, mientras estoy sentado afuera. anywhere I go. A cualquier lugar en I el should que be vaya, expecting to hear yo from him. debería estar expectante de que Él me hable. Why is that? ¿Por qué? Because I don't have to go to a particular place Porque yo no tengo que ir a un lugar particular to be in a position para estar en una posición to experience God. en la que me permita experimentar a Dios. Now, I am very, very thankful Y claro, yo estoy muy, muy agradecido that we have churches all around the world. que tenemos iglesias alrededor del And mundo right here in this place, y que aquí mismo en este lugar you have a wonderful church ustedes tienen una maravillosa iglesia that you can all come together on y que Sundays ustedes pueden venir y reunirse los and for special domingos meetings like we had this weekend. y tener reuniones especiales como las que tuvimos este And fin we de can semana, worship together, en las que podemos adorar and we can juntos, serve together, en las que podemos servir and we can juntos, hear the word en las from que our podemos pastor. escuchar la palabra desde nuestros pastores. But Pero that does not have to be the only time eso no puede ser el único momento that you can hear from God. en el que tú puedes escuchar de Dios, Because you should actually be hearing from God porque tú deberías estar oyendo de Dios for yourself por ti mismo and not just depending on hearing from God through your pastor y no dependas que solo al escuchar a tu pastor vas a or escuchar de through your Dios favorite YouTube preacher. o solo al escuchar a tu predicador favorito en YouTube. Because the same access your pastor has to God, Porque el mismo acceso que tu pastor tiene a you Dios, have to God. tú también lo tienes. And you don't have to try to get into the presence of God. Y tú no tienes que tratar de entrar en la presencia de Dios. We hear that phrase a lot. Hemos escuchado esa frase un montón. Let's enter into his presence. Vamos, entremos en su presencia. Let's try to get into his presence. Vamos, tratemos de entrar en su presencia. Well, but that's kind of Old Testament. Sí, pero eso es del Antiguo Testamento. Because the Bible says in the Old Testament, Porque la Biblia nos dice en el Antiguo Testamento let's enter into his courts que with entremos praise. a sus cortes con adoración, Let's enter into his en presence. sus atrios a su And the presencia. reason that was Y la said, razón por la cual se decía because the eso presence of God es porque la presencia de was Dios there in the temple. estaba ahí en un templo. But you have to realize Pero tú tienes que darte that cuenta under the new covenant, que bajo el nuevo pacto you are the temple. tú eres el templo. So that because I'm the temple Entonces, como yo soy el templo and God lives in me, y Dios vive en mí, everywhere that I am eso significa que donde yo vaya is an opportunity to experience him. es una oportunidad para experimentarlo a Él. That when you walk through these Y doors, que cuando tú camines por esas puertas, God walks through the doors. Dios camina contigo también. Now think about some of these wonderful truths. Ahora piensa en estas verdades maravillosas. The Bible tells us that God is omnipresent. He's everywhere. La Biblia nos dice que Dios es omnipresente, que está And en yet todo through lugar. salvation, Y que a través de la through eternal salvación life, y que a través de la vida God eterna, comes to abide on the inside of us. Dios vino a habitar dentro de nosotros. So in reality, Entonces, en realidad, there's nowhere I can go no hay un lugar donde yo no pueda ir that He is not there. que Él no esté. So that means Eso significa it is not a hard thing que no es algo difícil
to get into the presence of God. entrar a la presencia de Dios. Everywhere that I go, Es decir, donde sea que yo esté, He's there. Él está ahí. Look, these are just some basic truths. Mira, estas son verdades básicas. Look at 2 Corinthians Mira a 2 de Corintios, chapter 3. capítulo 3. I'm sorry. 2 Corinthians chapter 6 No, vamos a 2 de Corintios capítulo 6, and verse 16. verso 16. He says, "You are the temple of the living God." Dice, ustedes son el templo del Dios viviente. And God said, "I will dwell in them. Como Dios dijo, habitaré I y will walk andaré among them. entre ellos I will be their God, y seré su Dios and they will be my people." y ellos serán mi pueblo. Who's the temple of God? ¿Quién es el templo de Dios? We are. Nosotros somos. So many times we come to church and we say, "This is the house of God." Muchas veces llegamos a la iglesia y decimos, esta es la casa del Señor. No, we are the house No, of God. nosotros somos la casa del Señor. And this is just the building in which we come and worship Him. Este es solo un lugar donde venimos a adorarlo unidos. But we're the house of God. Pero nosotros somos And la that means casa de His Dios. presence is in me. Eso significa que su presencia That está en means mí. He is in me. Eso significa que Él está en mí. That means it should not be a hard thing Significa que no debería ser difícil to hear from Him escuchar de Él and experience Him. y experimentarlo. You see, we have this idea Sabes, tenemos esta idea that God is like a million kilometers away. que Dios está como a miles de kilómetros lejos. But it's not because He's distanced Himself. Pero no es porque Él mismo esté distante. It's because in our soul, Es porque en nuestra mente, en Our nuestra emotions. alma, en nuestras emociones, so many times we distance ourselves from Him. muchas veces nosotros nos distanciamos de Él. He's never left us. Él nunca nos ha dejado. The Bible says in Hebrews, La Biblia me dice en Hebreos He will never leave us. que Él nunca nos va a He dejar, will never forsake que nunca nos us. va a abandonar, He's always with que us. siempre está con nosotros. The Bible says in 1 John chapter 4, La Biblia me dice en 1 de Juan capítulo Greater is 4 he that is in que me. mayor es el que está en mí than he that's in the world. que el que está en el mundo. It's over and over and over again. Una y otra vez lo dice. Everywhere I look in the New Testament, Donde yo mire en el Nuevo Testamento, it's God in me. es Dios en God mí, in me. Dios en mí, God in me. Dios en mí, God in me. Dios en mí. And if God is in me, Y si Dios está en mí, it should not be a hard thing to hear no from Him. debería ser difícil escuchar de Él. Look at something Jesus said in John chapter 10. Mira lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10. This is one of the most amazing statements that I see Jesus make. Esta es una de las mejores afirmaciones que yo veo que Jesús hace. John chapter 10 and verse 15, En Juan capítulo 10, verso 15, He says this, dice esto: "As the Father knows me, así como el Padre me conoce, I know Him." yo también lo conozco a Él. Now, if you see that Jesus is saying this as God, Ahora tú ves, si tú lees esto como si Jesús fuera solo Dios, then it certainly excuses me from ever thinking this is possible. entonces me va a dar una excusa a mí para pensar que esa afirmación es posible. But if I see Jesus saying this as a man Pero si yo veo a Jesús diciendo esto como hombre, that's one with God pero que era uno con and one Dios that God loves, y que era uno que Dios amaba, if he's saying this as the child of God, y si él está diciendo eso como el hijo de Dios, and I am a child of God, y yo también soy el and hijo I de am Dios, just as righteous y yo as soy tan Jesus, justo como Jesús, I have to look at this statement entonces puedo ver esta afirmación and say, what is possible for me? y decir que es posible para mí. I mean, this is a huge statement. Esta es una afirmación gigante. Think about what he says. Es que piensan lo que dice. As the Father knows me, Así como el Padre me conoce I know Him. y yo conozco al Padre. Now, we all know that God knows us. Ahora, todos sabemos que Dios nos conoce. Now, I'll be honest. Yo seré honesto. I'm not at this place yet. Yo no he llegado a este punto. But when I understand that Jesus is my standard, Pero cuando yo veo que Jesús es mi estándar and He shows me what's possible for a man y or que woman filled Él with me God, muestra qué es lo que es posible para un hombre o una I mujer llenos have de to look Dios, at this statement. yo tengo que ver esta frase and begin to ask, y empezar a preguntarme, what's possible for me? entonces, ¿qué es posible para mí?
So many of us, we find a particular person, Muchas veces algunos de nosotros encontramos a una persona específica. whether it's someone that we're interested in as a friend, Quizás es alguien que está interesado en ser amigo, or maybe someone you're interested in as a spouse or boyfriend, girlfriend, o es alguien en quien tú estás interesado como novia, novio, o tu esposa, esposo, and you want to get to know them. y tú quieres llegar a conocerlos. But how many of us have honestly Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros, taken this position in life tomando esta posición en la vida, that I want to know God in the very same way que yo quiero conocer a Dios de la misma that manera, I want to know any of these people? en la misma manera en la que puedo conocer a todas estas You see, personas? most of us aren't thinking that way Entonces muchos de nosotros cuando pensamos de esa manera, because we've never been told it was possible. muchas veces no pensamos de esta manera porque no nos han dicho que es posible. But Jesus is showing you Pero Jesús ahí te está mostrando it's possible. que sí es posible. When you hear him talk about the Father, Cuando tú lo escuchas a Él hablando sobre el Padre, so many times, muchas veces it's no different no es than the way he diferente talks about Peter, James, or John. de la forma en la que Él habla de Pedro, de Santiago, de It's Juan. like Jesus is talking about a real person. Es que es como si Jesús hablara de una persona real. It's almost like Jesus believes the Father is real. Es casi como si Jesús creyera que Dios es real. He says statements like this: Él dice estas frases: I only do what I see the Father do. yo solo hago lo que veo al Padre hacer. I only say what I hear the Father say. Yo solo digo lo que le escucho al Padre decir. The Father shows me El things. Padre me escucha, He teaches me dice me cosas, things. me enseña cosas. I only do those things that pleases the Father. Yo solamente hago cosas para agradar al Padre. It's almost like the Father's real. Es como si dijera, el Padre es muy real. And Jesus isn't saying these things as God. Y Jesús no está diciendo estas He's cosas saying como these things Dios. just like you. Está diciendo esto como In a hombre, body como like you. tú y como yo, en un A brain cuerpo, like you. con un cerebro, Emotions like con you. unas emociones como tú y como yo. You see, this shows me that my body, Esto me muestra que mi cuerpo it does not limit me no debe ser el que me limite in knowing God. en conocer a Dios. It shows me that there's no limits here Eso me muestra que no hay límites, that I have on this earth que lo que yo tengo en la tierra to keep me from knowing Him me pueda alejar de like He conocerlo a knows Él, me. como Él me conoce también. The only limit really El único limitante realmente is what I think is possible es lo que yo creo que es posible and what I am hungry for. y si tengo hambre de eso. Look at some of these other statements Jesus makes. Mira otra de estas frases que dijo Jesús. John chapter 10 and verse 14. En Juan capítulo 10, verso 14. He said, I am the good shepherd. Dice, yo soy el buen pastor, I know my sheep. conozco mis I ovejas am known by my own. y las mías me conocen. But look at John chapter 10 and verse 27. Pero mira también el 27. He said, my sheep, they hear my voice Mis ovejas oyen mi voz and they follow me. y me siguen. So Jesus is our shepherd Entonces Jesús es nuestro buen and we are pastor the sheep. y somos las ovejas. And notice what Jesus says. Pero nota esto, My sheep, they know my voice. ellas conocen mi voz. This isn't about us trying to get to know His voice. Esto no es tratar de conocer su voz, We know His voice. es que conocemos su voz. We know His voice. Conocemos su voz. And it's the easiest thing in the world to be able to hear from Him. Y lo más fácil del mundo es oír de Él. Why? Because He's not out here, ¿Por qué? Porque Él no está en las circunstancias externas. He's in here. Él está aquí adentro. And this must become a reality to us. Y esto debe convertirse en una realidad para nosotros. Now, I've been asking this question for a little while now. Ahora, yo he hecho esta pregunta durante un I tiempo. never really thought about this until a while ago. No he pensado en esto hasta hace un tiempo. But this is just one of these thoughts that came to me. Pero este es uno de esos pensamientos que me han llegado. And I want to ask you this question. Y se las quiero hacer a ustedes esta pregunta. How many of us spend time fasting and praying long so we can hear from God? ¿Cuántos de nosotros hemos terminado ayudando y orando un montón de tiempo para escuchar de Dios? We've all done it. Todos lo hemos hecho en algún momento. But let me ask you this question. Pero déjame When's the preguntarte, last time
¿Cuándo fue la última you vez spent time fasting and praying que tú empezaste a ayunar y a so you orar could hear from the devil? para que escucharas del diablo? Now, don't raise your hand, No, no levantes tu mano, but how often pero ¿qué tan seguido do you hear from the devil? escuchas del diablo? How often are you being tempted by the devil? ¿Qué tan seguido estás siendo tentado por el diablo? All the time. Todo el tiempo. And in reality, Y en la realidad, you're not even hearing from Satan himself tú ni siquiera estás escuchando del mismo Satanás, because he is not omnipresent. porque ese no es omnipresente. There's only one of him. Solo hay un Satanás. He can only be in one place Solo puede estar en un at lugar one time. y en un segundo. So when you're hearing from the devil, Entonces, cuando tú estás escuchando del diablo, you're actually hearing from these stupid little demons. estás escuchando de estos estúpidos demonios, His little coworkers. que son sus pequeños trabajadores. And how often do we hear from them? ¿Y qué tan seguido escuchamos de ellos? How many of you having to pray really, really hard? Pero ¿cuántos han tenido que orar muy, muy fuerte? You have to have your prayer hanky. Y You, tener... you have to have, forget that. You have to have, that's only America. You have to have the perfect song. Tú tienes que tener la canción perfecta. You have to create an atmosphere Tú tienes que crear una atmósfera so you can hear from a demon. para que puedas escuchar de un demonio. But how many of us Pero ¿cuántos de are nosotros working really hard que estamos obrando muy trying to fuerte, find the right song, tratando de encontrar la trying to canción create an perfecta? atmosphere, Voy a crear una trying to atmósfera, get the best setting, creando toda la ubicación, fasting and praying ayunando y orando so we can get one word from para God? escuchar una sola palabra de Dios. But God is a spirit. Pero Dios es espíritu. I'm a spirit. Yo soy espíritu. Satan is a spirit. Satanás es espíritu. Angels are Los spirits. ángeles son espirituales. Demons are Y spirits. los demonios son Why espirituales. is it that we as children of God ¿Por qué es que nosotros como hijos de Dios have such an easy time la tenemos muy fácil hearing from demons al escuchar de los demonios, and having a hard time pero la ponemos muy difícil hearing from para God? escuchar de Dios? Because we've been told ¿Sabes por qué? Porque nos han dicho it's hard to hear from God. que es difícil escuchar You have de to get Dios, really spiritual. que tienes que ser muy espiritual, You have to get really que perfect tienes que ser muy so perfecto you can hear from God. para que puedas escuchar de Él. But you're not going to find that in the scripture. Pero tú no encuentras eso en la Escritura. Is it possible? ¿Es posible? Is it just possible Quizás es posible that we as Christians que nosotros como cristianos actually have more faith de hecho tengamos más in fe hearing from a en demon escuchar de un demonio than we do from God? que de escuchar de Dios? Or here's another question for you. Bueno, esta es otra pregunta para ti. Why? My questions get you in trouble. Mis preguntas siempre te ponen en problemas. Why is it ¿Por qué we es have an easier time que tenemos un tiempo más fácil hearing from the one that's on the outside of us escuchando a alguien que está externo a nosotros, than the one that's on the inside afuera, of us? que el que está dentro de nosotros? Or here's another question. O aquí hay otra pregunta. Why is it ¿Por qué we have a hard time es que la tenemos muy difícil hearing from the one we were delivered to, escuchar al quien fuimos liberados, but we don't have a hard time pero no tenemos un tiempo difícil hearing from the one we were delivered from? escuchar del que nos liberaron? Think about it. God in us. Piensa en esto. We have a hard time hearing from him. La tenemos difícil escuchando de él. But a stupid little demon on the outside, Pero un demonio muy estúpido en lo externo, we have an easy time hearing from him. la tenemos muy fácil escuchar de él. Why? ¿Por qué? It's not because of my body. No es por mi cuerpo, It's not because of me as a spirit. no es porque sea espíritu. I'm perfect. Soy perfecto, I'm righteous. soy justo, I'm perfect before God. soy perfecto delante And de God Dios. loves me. Y Dios me ama. But is it possible Pero es posible that we actually have more faith que realmente tengamos más fe in hearing from the devil en escuchar del diablo than we do from God? que escuchar de Dios.
Because let me ask you this question. Porque déjame hacerte esta pregunta. When's the last time? ¿Cuándo fue la última vez? Now, before I get in trouble, Espera, antes de que me metan problemas. I'm not saying this is wrong. Yo no estoy diciendo que esto esté incorrecto. I'm just trying to put things in perspective. Solamente quiero que lo miren en perspectiva. But when's the last time Pero ¿cuándo fue la última vez we read a book que leímos un or libro we watched a sermon o escuchamos y vimos un sermón on how to hear from God en cómo escuchar de Dios? or 5 steps on hearing from O God? 5 pasos para escuchar a Dios. But Jesus is telling me, Pero Jesús me está diciendo, I know his voice. yo conozco su voz. Why have we not had to been taught how to hear from the devil? ¿Por qué nadie nos enseñó cómo escuchar del diablo? You know why? ¿Saben por qué? Because while we grow up in this world, Porque mientras íbamos creciendo, we grow up around the curse. crecimos alrededor de la maldición, We grow up around evil, crecimos alrededor de la maldad. and those things are very normal for us. Y esas cosas se convirtieron en muy And we normales para see it in our nosotros. television shows. Lo veíamos en nuestra We see televisión, it in our lo movies. veíamos en nuestras It's in our películas, books. lo vemos en nuestros libros, We hear about demons. escuchamos de We hear demonios, about demon-possessed people. escuchamos que demonios poseen a las We personas, see evil all around us. siempre vimos maldad alrededor nuestro And that's what we are conscious of. y por eso somos conscientes de eso. And see, friends, whatever you are conscious of, Ves, amigos, de lo que tú más eres consciente, or you could say it like this, o tú lo puedes decir de esta manera, whatever is most real to you, lo que más sea real para ti, that's what you're going to experience. eso es lo que tú vas a experimentar. See, if you go back and you look in the very beginning of the Bible, Entonces, si tú te devuelves al principio de la Biblia, and you see Adam and Eve, vas a ver a Adán y Eva before sin, antes del pecado. they're hearing and seeing from God. Ellos están oyendo y están viendo y escuchando de Dios. But after Adam and Eve sinned, Pero después de que Adán y Eva and they leave pecaron the garden, y dejaron el jardín, you see Cain and Abel come into the picture, ves que Caín y Abel llegan a la historia yeah, and, and you see evil beginning to increase. y empiezas a ver cómo la maldad empieza a incrementar. By the time you get up to Genesis chapter 6, En el momento en que llegas a Génesis and 6, this is where we find the story of Noah, y es donde nos encontramos la historia de the Noé, Bible says this, la Biblia dice esto, that the thoughts que los and pensamientos intents of man intensos del hombre were continually evil. eran continuamente malvados. Well, why was that? ¿Por qué fue eso? There was such an unconsciousness, an unawareness of God. Hubo tanto una inconsciencia de Dios. See, the more unaware you are of God, Entre más inconsciente eres de Dios, the more aware you are of evil. eres más consciente de la maldad. But Jesus showed us Pero Jesús nos that dice it was possible que era posible that even in the midst of evil, que aún en medio de la maldad, even in the midst of an evil world, que aún en medio de un mundo malvado, that you could be in a place tú puedas estar en un to lugar be so conscious of que Him seas tan consciente de Él, that even when your body is tired, que aún cuando tu cuerpo está you can still cansado, hear from Him. tú aún puedes oír de Even Él. when there's evil all around you, Que aún cuando la maldad esté alrededor, you can still hear from Him. tú aún puedes oír de Él. When He was at the well with the woman Cuando Él estaba en el pozo con la mujer, in the book of John, en el libro de Juan, the Bible explicitly tells us He was tired. la Biblia explícitamente nos dice que He Jesús was, estaba he was cansado weary from His journey. y que estaba cansado del camino que había He was traído, thirsty. que tenía sed. And yet while He's talking to the woman, Y mientras estaba hablando con la mujer del pozo, He begins to hear from God, Él empieza a escuchar de Dios begins to operate in the gifts of the y Spirit. empieza a operar en los dones del Not Espíritu. because He was doing life as God, No porque estuviese haciendo la vida como Dios, but He was doing life as a righteous son, sino porque estaba haciendo la vida como In un a hijo body like justo, me. en un cuerpo como el mío, a brain like en un me, cerebro como el mío, emotions like con me. emociones como las mías. But the difference was Pero la diferencia era, the Father was real to Him. el Padre era real para él. And so you and I, Entonces tú y yo, we have a responsibility in this world. tenemos una responsabilidad en este God mundo. on the inside of us. Dios está dentro de We're nosotros. perfect. Somos perfectos. We're complete. Estamos completos. We're righteous. Somos We are justos. one with Christ. Somos uno con Cristo. We have no excuses. No tenemos excusas. The only thing that's lacking is two things.
que lo único que está faltando son dos There has to cosas. be a hunger to know Him. Tiene que haber un hambre por conocerlo. And then there has to be this other thing. Pero segundo, también debe haber esto. There has to be time that's taken away Tienes que tener un tiempo alejado to work on our consciousness and our awareness of Him. para trabajar en tu conciencia. So when we're saying we're going to enter into the presence of God, Cuando decimos vamos a entrar a la presencia de Dios, really what we truly mean is this. realmente lo que deberíamos decir es, Let's become conscious of God. vamos a ser más conscientes de Dios. Let's turn my attentions toward Him. Es decir, vamos a poner toda nuestra atención en Él. Let's turn my affections toward Voy Him. a llevar todos mis afectos hacia Él. Because whatever has your affections, Porque lo que tenga tus afectos, that's what has your faith. eso es lo que tiene tu fe. See, if I'm constantly going through life Si constantemente estoy yendo por la vida and I'm so focused on all the evil around y me, estoy tan enfocado en toda la maldad que está alrededor, that's what's going to have my faith. ahí es donde va a estar mi fe. That's what's going to be my reality. Eso es lo que va a ser mi realidad. But if I'm going through life Pero si voy por la vida and in the midst of all the evil around y me, aún en medio de toda esa maldad, I keep turning my attentions toward God. empiezo a voltear toda mi atención a I Dios. keep giving Him my affections. Empiezo a darle todos mis afectos a Él. I keep working on my Me mind, mantengo trabajando en mi mente, reminding myself recordándome a mí mismo that God is with me. que Dios está He's conmigo, never left me. que nunca me ha dejado, You've never que forsaken nunca me. me abandonará. It is the easiest thing to hear from God. Entonces será lo más fácil That escuchar as you de know Él. me, Que como Él me know conoce, you, yo también lo and that you conozco. love me, Y así como tú me and you amas, show me things, tú me muestras and you cosas reveal things to y me. tú me revelas you cosas. show me things, Tú me muestras cosas, even the secret things aún cosas secretas that no one has ever known before. que nadie antes ha conocido. See, the Bible says that Jesus, La Biblia dice que Jesús, that He would take time away. él se tomaba un tiempo a solas. Sometimes He would spend hours, A veces eran horas, hours and hours, horas y horas, just praying solo orando, and fellowshipping with God. teniendo una comunión con Dios. But no one is ever going to convince me Pero nadie me va a convencer that in those times He was spending with the Father, que en esos tiempos en los que él estaba con el Padre, that Jesus is sitting there que Jesús está sentado ahí and He's doing all the talking y que él está solamente hablando a Jesús and He's not seeing or hearing y anything. que él no está ni viendo ni escuchando de Dios. But that's the way that we have treated prayer. Pero a veces hemos tratado la oración de esa manera. For many people, that's the way that we see it. Mucha gente cree que esa es la forma. I go, Yo voy, I tell God about all my problems, yo le cuento a Dios todos mis problemas, I cry some good tears, yo lloro un poquito and then I walk away. y después me voy. And I had my prayer time. Y ya tuve mi tiempo de oración. No, prayer, it's a conversation. No, la oración es una conversación, This is about a relationship. es una relación, This is about a fellowship with God es una comunión con Dios that is actually very, very possible. que realmente es muy, muy posible. Why? ¿Por qué? Because Jesus shows me it's possible. Porque Jesús me mostraba que es posible. So I want to show you this one last thing. Quiero mostrarte esto I último. want you to look at Psalm. Quiero que mires Salmos. Psalm chapter 46 Salmo capítulo 46, and verse 1 verso 1. says, God is our refuge and strength. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. I want you to underline this Y phrase. subraya esta frase. He is a very present help. Nuestro pronto auxilio. Now, again, this is under the old covenant. Esto es en el antiguo pacto. But even for them, he was always present. Pero aún para ellos, Él siempre estaba presente. Under the new covenant, Bajo el nuevo he's pacto, always present. Él siempre está presente. But not somewhere out here Pero no aquí afuera, within me, sino dentro de mí. because I'm the house of God. Porque yo soy la I'm the casa del temple of Señor. God. Yo soy el templo del Señor. So always remember this. Entonces recuerda siempre He is esto. very present. Él siempre está Even in presente. times of trouble, Aún en tiempos de dificultad. I am never alone. Yo nunca estoy solo. I could be in a place, Yo puedo estar en un there's lugar not one other human being, en la que no esté ningún otro ser humano and I'm feeling alone. y me puedo estar sintiendo solo. And yet I got to realize Y ahí tengo que darme I'm cuenta not alone. que no estoy solo. Whether I see him or feel him or not, Sea que lo vea, no lo vea, lo sienta o no. I am not alone. No estoy solo. I am not alone. No estoy solo.
Now look, Mira, tus sentimientos will not lead you into faith, no te van a dejar. but your faith can lead you into some Tus feelings. sentimientos no te van a guiar a la fe. And there's been some times in my life Y hay momentos en mi vida where I felt extremely alone, donde me he sentido extremadamente solo, sad, triste, hurt, herido, and I had to do something. y he tenido que hacer algo. I had to get control of my soul, He tenido que tomar control de mi alma. and I had to start reminding myself, Y he tenido que empezar a recordarme even in the deepest, darkest times, que aún en los momentos más oscuros, when you feel all alone, cuando te sientas muy solo, I am never alone, nunca estoy solo. because you are here with me right Porque now. tú estás aquí conmigo ahora mismo. And I recognize you in this place right now. Y yo te reconozco ahora mismo en este lugar. I thank you for your peace Te doy gracias por tu that paz, surpasses all understanding, que sobrepasa todo that entendimiento, guards my heart, my mind. que guarda mi corazón y mi mente, You have never left me or forsaken que me. nunca me vas a dejar ni abandonar, You are a very present help in trouble. que tú eres siempre el auxilio presente y pronto cuando esté en problemas. You're always with me. Tú siempre estás conmigo. You're always with me. Tú siempre estás And conmigo. it is normal to hear from you. Y es muy normal It's escuchar de normal to ti. see from you. Es muy normal It's verte a normal ti. to experience Es you muy normal because experimentarte. you are my Father Porque tú eres mi and Padre you love me. y tú me amas. And He's a very present help. Él es nuestro auxilio presente, pronto. But I want you to look at verse 10. Pero quiero que veas en ese mismo salmo el verso 10. And he says this, Dice esto: be still Estad quietos and know y conozcan that I am God. que yo soy Dios. This right here is the reason Aquí esta es la razón why we struggle por la cual nosotros in hearing from luchamos Him al escuchar de and Él knowing Him, y en conocerlo a Él. because we don't know how to be still. Porque nosotros no sabemos quedarnos quietos. Now, I'm not talking about being quiet. Ahora yo no estoy diciendo quédense callados. We can all be quiet. Todos podemos estar callados. A lot of you have sat here for the last 45 minutes De hecho, being durante quiet. los últimos 45 minutos muchos de ustedes han estado callados. I'm talking about being still on the No, es inside. estar quietos That internamente. while I am in the middle of chaos all Porque around me, puedo estar alrededor de caos I can learn to be still in my y emotions. puedo aprender a estar quieto en mis I emociones. can learn to be still in my soul. Puedo aprender a estar quieto en mi alma. Because He said, be still. Porque Él dice, estén And quietos y that I am conozcan God. que yo soy Dios. Look, I am very thankful for our phones. Estoy muy agradecido por nuestros I love celulares. technology. Amo la tecnología. I'm very, very thankful for it. Estoy muy agradecido por ello. We can do lots of wonderful things. Podemos hacer cosas maravillosas. We can actually reach the world for Jesus through these. De hecho, podemos alcanzar el mundo para Jesús a través de la But tecnología. these can also be a very big problem for you. Pero puede ser un gran problema para ti también. Because I do it too. Porque para mí también It's very easy es muy fácil to sit there sentarse ahí and you'll find yourself after an hour doing this. y te encuentras después de una hora scrolling, haciendo así. And the things of the world Y las cosas de este mundo start consuming my mind. empiezan a consumir mi mente. I've got to learn how to sit Yo tengo que aprender a cómo and be sentarme still. y estar quieto. And once I start training myself to do that, Y cuando empiezo a entrenarme a mí mismo a then while hacer I'm eso, walking through life, entonces puedo caminar en la vida I can still be still here, y aún puedo estar quieto. even while acá. I'm busy out here. Aún puedo estar allí ocupado, pero estoy quieto Look, aquí. this is my journal. Este es mi diario. This is one of my most prized possessions. Esta es una de mis posesiones más preciadas. It's probably worthless to you, Posiblemente para ti no tenga precio, but to me it's extremely valuable. pero para mí es absolutamente I take it with valioso. me everywhere that I go. Yo lo llevo a todo lado donde voy. And you know, it's a refillable journal. Es un diario que le puedo llenar And las hojas. so I'm usually having to change these out about every 6 months. Entonces, más o menos cada 6 meses le cambio de hojas. But these are precious to me Pero esto es precioso para mí, because these are not sermons. porque no son sermones, They're not just stories. no son historias, These are notes. son notas, These are things that I hear from God son cosas que escucho de Dios while I'm driving in my car, mientras voy manejando en el carro or many times when I'm sitting here during worship. o mientras estoy en la adoración. There's lots of times Hay muchos you'll momentos see me in church, en los que me vas a ver en la and while we're iglesia worshiping y and estamos praising allí God, adorando all of a sudden I'm reaching back for y my de journal, repente
tomo mi diario and I'm opening up and writing things down, y abro y escribo cosas. things God's speaking to me. Cosas que Dios me está hablando. There's lots of times Hay muchos momentos I don't know what I'm going to talk about when I get up here. en los que no sé qué es lo que voy a predicar cuando me paro. And there's Ahí. been many times Y hay muchos momentos I was writing down some notes right before I walked up on the stage. en los que yo estaba anotando muchas cosas antes de subir a la plataforma. There's things I've written down in here Y cosas que he escrito acá. when I'm sitting on my porch at home, Cuando estoy sentado allá en el pórtico de mi casa. or when I first wake up in the morning. O cuando me levanto apenas. You know, in those times when you're awake but you're not awake. Esos momentos en la mañana en los que estás despierto pero no estás despierto. You haven't had your coffee yet. Como que no te has tomado el café, entonces Your brain hasn't really kicked in. tu cerebro aún no se ha levantado bien. And in those moments, Y en esos momentos I'm still. estoy quieto. And man, I've heard some of the most wonderful truths. Y he escuchado unas verdades maravillosas. There's a lot of times I'm laying in bed Hay muchos momentos en los que estoy ahí acostado en la cama, early in the morning. muy temprano en la mañana, It looks like I'm asleep, but I'm not. y que parece que estuviese dormido, pero no lo estoy. I'm just laying there with my eyes closed, Estoy ahí acostado con mis ojos cerrados and I'm thinking, y estoy pensando I'm getting some good stuff. y estoy obteniendo unas grandes cosas. And then I go and write it down. Y luego me levanto y las anoto. Why do I take this with me everywhere that I go? ¿Por qué tomo esto a cada lugar al que voy? Because I'm expecting to hear things. Porque estoy esperando escuchar cosas. I want to be at the place Jesus said, Yo quiero estar en el lugar que Jesús dijo. as the Father knows me, Así como el Padre me conoce, I know him. yo también lo conozco. Why? ¿Por qué? Because he shows me that it's possible. Porque Jesús me mostró que era posible. He shows me what's possible. Jesús me mostró lo que era So I want to posible. encourage you this morning. Entonces quiero animarte esta mañana. Go through the Gospels. Vea los evangelios. Read the stories of Jesus. Lee las historias de Jesús. Read the statements of Jesus. Lee las afirmaciones que See él what was hizo. possible for him. Mira lo que era posible para él. And see that it's possible for you. Y mira que es posible para ti. Not only in the area of miracles, No solamente en el área de milagros, but also in the area pero también en el área of his fellowship with God. de su comunión con Dios. Praise you, Jesus. Te Real adoramos, quick, if you would, just close your eyes. Muy rápido, si quieres, cierra ahí tus ojos. I just want to ask you this morning. Y yo quiero hacerte esta If there's anyone pregunta. here this morning, Si hay alguien aquí you esta have never mañana made Jesus the Lord of your life. que nunca ha conocido y ha hecho al Señor You say, Jesús I como want su eternal Señor life. y que dice, quiero esa vida eterna, I want to be in a position quiero estar en una posición of being right with God en la que quiero estar en justicia con so Dios, that I could know him para que lo pueda conocer, as he knows me. así como Él me I conoce. want you to lift your hand up right now. Quiero que si no lo conoces, levantes tu mano ahora mismo. We just want to pray with you. Queremos orar contigo. Is anyone in here this morning? ¿Alguien nuevo en esta mañana? Say one, okay. In the back, yeah. Two. All right, if there's anyone else we don't see, I want you to pray this with me. Ok, los que levantaron la mano y si los que no quisieron Say, levantar la mano, Jesus, hagan esta oración. Digan, Jesús, I believe that you died for me. yo creo que tú moriste por mí, You arose from the dead for me. que tú resucitaste entre los muertos por I mí. receive you as my Lord and Savior of my Yo te life. recibo como mi Señor y Salvador en mi vida. I ask you to make me a new creature. Te pido que me hagas una nueva Make criatura. me a child of God. Hazme un hijo de Dios. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. Amén. And for the rest of you here this morning, Y para el resto de ustedes esta mañana, I want you to pray this with me. quiero que ores esto conmigo. Holy Spirit, Espíritu Santo, expand my imagination. expande mi imaginación. Help me to know Ayúdame a conocer the reality of you, las realidades tuyas. that I would know, Que yo pueda conocer, that I would know you conocerte a ti in the very same way that you know me. de la misma manera en la que tú me conoces a mí. I thank you that I know your voice. Te doy gracias porque conozco tu voz. I thank you that I hear and see from you, Te doy gracias porque te escucho y te puedo ver. that I have the mind of Christ, Que tengo la mente de Cristo and that your thoughts are my thoughts, y que tus pensamientos son mis pensamientos. your dreams are my Tus dreams. sueños son mis sueños.
Father, that you fill my dreams Padre, llena mis sueños with God dreams. con todos tus sueños. I thank you for visions and dreams Yo te doy gracias por las visiones y los sueños and encounters with you. y encuentros contigo. Thank you for experiences with you. Gracias por las experiencias contigo. That my soul would be filled with you. Que mi alma sea llena completamente de ti. Father, I give you my affections. Padre, te doy todos mis afectos. I give you my attention. Te doy toda mi atención. Holy Spirit, Espíritu Santo, help me while I walk through my day mientras voy caminando en mi día, to maintain my focus on you. que yo pueda mantener mi enfoque en ti. That in the midst of evil all around me, Que en medio de toda la maldad que puede estar alrededor, that I would be more conscious of you yo sea más consciente de ti than the world that's around me. que aún el mundo que está a mi That alrededor. I would be just as Que conscious yo sea tan consciente of spiritual things de las cosas espirituales that I would be of natural things. más que de las cosas naturales. That I would be conscious of you Que yo sea consciente de ti and know you y te conozca in the way that you know me. en la manera en que tú me Thank you for conoces. loving me Gracias por amarme, as you have loved Jesus. así como amas a And Jesús. Father, I love you. Padre, te amo I thank you for what you've done for me. y te doy gracias por lo que has hecho por mí. I thank you for what you've done through me. Te doy gracias por lo que has hecho a través And de I mí. thank you for all that you're going to do through me. Y te doy gracias por todo lo que vas a hacer a través de mí. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Praise you, Jesus. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue con esta predicación? Creo que fue una predicación poderosa que nos recordó que somos el templo del Espíritu Santo y que además para poderlo escuchar a Él no tenemos que hacer cosas sobrenaturales. Lo sobrenatural de Dios ya está en nosotros y por eso podemos escuchar su voz, ser guiados por Él y tener una experiencia poderosa del poder de Dios sobre nuestras vidas. Si eso avivó tu fe, si eso encendió una luz profunda en tu corazón, imagínate lo que va a hacer este fin de semana. Ven, no te quedes en casa. Ven a disfrutar de un tiempo poderoso de palabra con el pastor Chad, nuestro invitado especial de Vida Sobrenatural. Sabemos que Dios se moverá grandiosamente y sabemos que tú podrás disfrutar, ver, pero también experimentar el poder de la palabra. Te esperamos este viernes. No faltes. Son bendecidos.